El libro de la sabiduría. En la Biblia griega se llama la sabiduría de Salomón. La Vulgata latina, simplemente el libro de la sabiduría, Liber Sapientiae. Es un libro de los llamados deuterocanónicos, es decir, que fueron escritos en griego y no se encuentran en el canon de la Biblia hebrea. Esto dio lugar a algunas vacilaciones en la Iglesia respecto de su inclusión en el canon bíblico. Pero el uso de los padres de la Iglesia de este libro desde el siglo II se fue imponiendo, y a pesar de las vacilaciones, sobre todo la de San Jerónimo, ha sido reconocido como libro inspirado por Dios, tan inspirado como los libros del canon hebreo. La división del libro. Los primeros capítulos 1 a 5 muestran el papel de la sabiduría en el destino de los hombres y compara la suerte de los justos y de los impíos en el curso de la vida y después de la muerte. Es decir, la presencia de la sabiduría en la vida del hombre decide el sentido de la existencia en este mundo y también en el siguiente. La segunda parte, 6 a 9, se nos describe a Salomón buscando la sabiduría. Él mismo, en primera persona, expone el origen y la naturaleza de la sabiduría y los medios para adquirirla. La tercera parte, de 10 a 19, trata de la sabiduría en la historia. Ensalza la acción de la sabiduría y de Dios en la historia del pueblo elegido, insistiendo particularmente en el momento decisivo de esta historia, que es la liberación de Egipto. 13 a 15 contiene una larga digresión sobre la idolatría, como una severa crítica. El libro se pone bajo el amparo de Salomón, no solo porque así lo llama en la versión de los 70, Sabiduría de Salomón, sino también porque, sin mencionar su nombre, ya aparece claramente en 9:7, 8:12. El autor es un rey que habla a sus colegas de la realeza. Evidentemente, esta atribución a Salomón es un artificio literario, llamado pseudonimia, muy frecuente en la literatura antigua. Poner el libro, como hace también el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, bajo el nombre del sabio más grande de Israel, Salomón, le parece conveniente al autor y a sus lectores. El libro tiene una unidad de composición literaria y una unidad de lenguaje que despejan dudas sobre diversas partes escritas por diversos autores. No es así, parece ser más bien que todo es de un mismo autor. El lenguaje es flexible, es rico, con capacidad retórica de usar figuras atractivas. Entonces, ¿quién es el autor? Seguramente un judío, fiel al Dios de los padres, como dice, orgulloso de pertenecer al pueblo santo o raza irreprochable, son expresiones suyas, pero es un judío helenizado, es decir, que se ha formado en la cultura del llamado helenismo. Recordemos, el helenismo es una etapa de la historia de la cultura que va del siglo IV al I después de Cristo, cuarto antes de Cristo, primero después de Cristo, ¿sí? Donde la cultura griega se difunde. Grecia pierde predominio político, pero adquiere dominio cultural. Nuestro autor seguramente se ha formado en Alejandría y probablemente vivía en Alejandría. Lo indican la constante
dialéctica entre israelitas y egipcios. Alejandría es la gran ciudad en Egipto, capital de la cultura griega junto con Atenas, en donde había una importante colonia judía después de la dispersión, fundada después de la dispersión. Cuando cita a la escritura, nuestro libro cita la versión de los 70, que fue también hecha en este ambiente alejandrino. Ha habido dudas sobre la influencia de este libro en el resto de la escritura. Se sospecha una influencia literaria en San Pablo y de algunas ideas en San Juan, sobre todo en la elaboración de su teología del verbo. Como sea, el libro seguramente fue escrito en la segunda mitad del siglo I. Podemos poner el año 50 de antes de Cristo como la fecha probable de su composición. Eso hace que sea el más reciente de los libros del Antiguo Testamento. El autor se dirige en primer lugar a los judíos, sus compatriotas. Su mentalidad abierta incluye la posibilidad también de que lo lean con provecho los no judíos. Incluso se puede suponer cierta atención del autor a los paganos, a quienes quiere llevar al amor de Dios, porque Dios ama a todos los hombres. Pero esta intención es secundaria. Es más un libro de defensa que un libro de conquista, dice la introducción de la Biblia de Jerusalén. El autor quiere promover la fidelidad de los suyos, de los judíos, en medio de la civilización alejandrina, donde los judíos pueden sentir el atractivo y tal vez la seducción de las escuelas filosóficas, el desarrollo de las ciencias, el atractivo de las religiones mistéricas que estaban de moda, la astrología. Todo eso podría atraer a los judíos y alejarlos de la religión de los padres. A esto se escribe sin miedo, no es una apologética cerrada, condenadora, más bien, como hemos dicho, abierta, pero haciendo ver que la sabiduría no está en la filosofía. La sabiduría es cosa de Dios y cosa del pueblo de Dios. Así pues, nuestro autor no es un filósofo, no es un teólogo, es un sabio de Israel con influencia helenista. Esta influencia le proporciona un vocabulario ágil, con la agilidad que da la sintaxis griega para expresar pensamientos difíciles, para elaborar razonamientos que sería más difícil de elaborar con el léxico y sintaxis hebrea. Algunos términos filosóficos ha tomado seguramente de la filosofía griega, pero no hay que exagerar, no pertenece nuestro autor a ninguna escuela de la época, no es un neoplatónico, no es un epicúreo, no es un estoico, es un sabio de Israel. Y por eso lo podemos contar entre los autores de los libros de la sabiduría. El antecedente más cercano sería el libro del eclesiástico, Siráside, del año 130 aproximadamente. En esa línea está nuestro autor. Tiene una visión más, en algunos puntos, más amplia que la de los otros libros de la sabiduría. Por ejemplo, incluye las recientes adquisiciones de la ciencia como algo bueno, algo que Salomón dominaba. Hay una solución a la cuestión de la retribución después de esta vida, una solución que no está en los otros libros. Nuestro autor recibe influencia de la filosofía platónica para distinguir entre el cuerpo y el alma y para afirmar la incorruptibilidad del alma después de la muerte. Así que esto es lo que permitirá una vida con Dios
o una vida en el castigo. La incorruptibilidad garantiza un lugar junto a Dios, se dice en 6, 18, 19. Pero los impíos recibirán su castigo en la otra vida, se dice en 3, 9, 10. No se alude a la resurrección corporal, como hace por ejemplo el libro de Daniel. Inmortalidad del alma, doctrina griega, resurrección de la carne, doctrina bíblica, no son fáciles de unir en esta etapa de la revelación divina. Solo en el Nuevo Testamento será posible una claridad respecto de ambas cosas, quedando siempre como la resurrección de la carne como la verdadera situación después de esta vida. ¿Quién es o qué es la sabiduría? Aquí el libro tiene páginas muy profundas. En primer lugar, como para sus predecesores, la sabiduría es un atributo de Dios, la sabiduría es algo de Dios. Con ella Dios reguló la creación, con ella Dios hizo todas las cosas. La sabiduría guía los acontecimientos de la historia. Así pues, la sabiduría es Dios mismo, es de Dios o algo de Dios. Claramente para nuestro autor es algo distinto de Dios, aunque a él se le deba atribuir completamente su origen y su contenido. La sabiduría, se nos dice en 7, 25, 26, es una emanación de la gloria del Omnipotente, un reflejo de la luz eterna, una imagen de su bondad. Distinta de Dios, pero irradiación de la esencia divina. Así nos habían dejado ya el libro del Eclesiastés y el libro de los Proverbios, con esta imagen de la sabiduría que es de Dios, pero no siendo Dios, revela algo que es solo de Dios. El libro de la sabiduría, al meditar sobre el pasado de Israel, en 10 a 19, había sido precedido ya por el Eclesiástico, 44-50, el final del libro del Eclesiástico. También se había visto esta meditación sapiencial sobre la historia de Israel en algunos salmos, 78, 105, 106, algún otro. Pero hay una originalidad de nuestro libro. Primero, en el hecho de que busca las razones de los hechos, busca explicar por qué ocurren unas cosas y no otras, y así esboza una especie de filosofía religiosa de la historia. Esto hace que el libro recurra a una especie de tesis, incluso forzando un poco los textos del Éxodo para mostrar la contraposición entre Egipto e Israel. Quiere dejar muy claro que Israel pertenece por la alianza con Dios a una zona luminosa de la creación a la que no pertenece nadie más, particularmente Egipto. Egipto es tinieblas, Israel es luz, luz de la alianza, luz de Dios. Vamos a insistir un poco en esta descripción de la sabiduría, siguiendo algunas ideas de Hans Urs von Balthasar en su libro sobre la antigua alianza. También en el libro de la sabiduría, como en el del eclesiástico, hay una síntesis formal, insinuada, cuyo contenido no se puede describir, una síntesis entre gloria de Dios y mundo creado. La gloria de Dios se manifiesta en el mundo y el mundo expresa la gloria de Dios. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué contenido tiene esta síntesis? Solo se podrá ver en el cristianismo, mediante la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación del Verbo eterno de Dios. Aquí también, como en el eclesiástico, la sabiduría se manifiesta en la naturaleza y en la historia.
y por tanto en ambas se revela la gloria de Dios. Con dos límites, ya aludimos al primero, la oscuridad de Egipto, la luminosidad del pueblo de la alianza, un claroscuro que se agudiza en nuestro libro hasta convertirse en escatológico. Ahí el libro contiene 7 grandes antítesis entre Egipto e Israel, que concluyen el libro. En cierto modo es la última palabra del Antiguo Testamento sobre la salvación. Un punto final terrible, ciertamente, en donde las tinieblas egipcias son el estado definitivo de gran parte de la humanidad. Pero el libro permanece abierto. ¿Qué hará Dios con estas tinieblas? Esta contraposición entre Egipto e Israel demuestra que la palabra de Dios todavía no ha dicho su palabra decisiva, no se ha expresado decisivamente sobre la salvación de los hombres. Esto solo ocurrirá mediante el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, la reflexión sobre la historia tiene estos dos límites, el claroscuro, en primer lugar, entre Egipto e Israel, y en segundo lugar, este claroscuro se convierte en escatología, en juicio final. Así pues, no hay una síntesis contemplativa de lo que ocurrirá después de la muerte, y la gloria de Dios no ha revelado todavía su rostro definitivo. La sabiduría aparece en el libro siempre suave y difusamente, muestra su rostro, pero al mismo tiempo no consigue delinear perfectamente este rostro. Se nos dice que es efluvio, espejo de Dios, en 7:26, no es Dios mismo, no es la gloria que está delante del creyente, ni que está en lo alto, sino que está derramada como reflejo de Dios en todo el cosmos. Aquí se aproxima también a la visión platónica y neoplatónica de la gloria de Dios en el mundo. Algo de las ideas eternas de Dios se manifiesta en la existencia de todas las cosas. Pero aquí los términos no son de sabiduría filosófica, sino de amor. Amas, dice el libro, amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases no lo habrías creado. Y esta gloria divina de lo creado es ahora el fundamento último de todo ser. La gloria se manifiesta, la gloria de Dios en el mundo se manifiesta en el orden con el que existen todas las cosas. Medida, número y peso, se dice en 11:20. Todas las cosas poseen medida, número y peso, es decir, pertenecen a un orden que las cosas no se dan a sí mismas, sino que reciben de Dios. Por eso es posible, es necesario, que del conocimiento de la belleza del mundo se pase al conocimiento del Creador. ¿A quién se le da la sabiduría? No se halla con facilidad la sabiduría. Está en Dios y pertenece a Dios. Pero se concede a los que tienen temor de Dios. Se concede al que suplica, pide la sabiduría y la recibe con un corazón abierto y agradecido. Es más, la sabiduría se anticipa a darse a conocer a los que la anhelan. Es gratia preveniens, utilizando el término de la teología cristiana, gracia que actúa antes que el hombre y prepara al hombre para recibir más gracia de Dios. Es gracia que anticipa la gracia. La sabiduría se adelanta. Y así va por todas partes buscando a los que son dignos de ella, se les muestra amigablemente en sus caminos
y le sale al encuentro en todos sus pensamientos, se dice en el capítulo 6. En este mismo capítulo, radiante e inmarcesible es la sabiduría, fácilmente la contemplan los que la aman y la encuentran los que la buscan. La sabiduría se parece así a Dios mismo, según este libro, porque Dios se deja hallar de los que no le tientan, se manifiesta a los que no desconfían de Él. Por tanto, la sabiduría se encuentra con el amor de Dios. El hombre desea sabiduría, tiene este deseo de la sabiduría absoluta, y el amor de Dios concede la sabiduría. El anhelo del hombre corresponde al mismo tiempo al deber y a la inclinación del hombre. Ama la sabiduría porque es bella, pero aparece un motivo más grande para amarla, porque Dios mismo la ama. Así dice Salomón: yo la amé y la pretendí desde mi juventud, me esforcé por hacerla esposa mía y llegué a ser un apasionado de su belleza. La sabiduría realza su nobleza por su convivencia con Dios, pues el Señor de todas las cosas la amó, pues está iniciada en la ciencia de Dios y es la que elige sus obras. Así pues, hay una especie de mística en la iniciación de la sabiduría, una especie de unión con Dios. Aquí es descrita la sabiduría como mujer mística. ¿En qué medida? Por la oración y el amor. Conoce interiormente el corazón del creyente, el misterio de Dios como se manifiesta en el mundo. Y queda siempre la pregunta a la que hay que confrontarse: ¿quién o qué es la sabiduría? El libro se contiene, parece decir más que los libros anteriores, pero finalmente se contiene, solo describe el misterio. Utiliza imágenes para despertar la impresión de la sabiduría como algo que alienta, algo que fluye, que no puede ser fijado por ningún lado. Al utilizar imágenes y conceptos de las escuelas de la sabiduría, de la filosofía griega, no se deja atrapar por ninguna de estas escuelas, por ningún sistema. Las palabras son indicaciones hacia un misterio que no se puede encerrar en ningún planteamiento de sabiduría humana, en ningún planteamiento filosófico. El texto es muy bello, abre, como decíamos, también a la manifestación de la sabiduría divina en las ciencias, y se atribuye a Salomón un dominio de ellas. Así se dice: Salomón domina el saber verdadero de las cosas que existen, la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, los cambios de los solsticios y la sucesión de las estaciones, los ciclos del año y la posición de las estrellas, la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. Todas las ciencias son reflejo también de la sabiduría de Dios, como la astronomía, la botánica, la zoología, la psicología, el conocimiento de los pensamientos de los hombres. En todo está la sabiduría de Dios. Y sigue diciendo nuestro texto en capítulo 7: cuanto está oculto y cuanto se ve, todo lo conocí, porque el artífice de todo, la sabiduría, me lo enseñó. Pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. Frutos de la sabiduría también son las virtudes morales. Aquí se acerca también nuestro autor a
ética griega, mencionando las 4 virtudes cardinales que la tradición cristiana toma precisamente de la ética helénica. Amas la justicia, dice nuestro libro, las virtudes son sus empeños, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, lo más provechoso para el hombre en la vida. Se dice en 8:7. Así, el libro de la sabiduría nos abre al misterio de la sabiduría de Dios y es como si pidiera todavía a Dios una sabiduría mayor, algo que solo se concederá cuando ya no sea la sabiduría divina la protagonista de la revelación, sino algo más íntimo a Dios, ya no la sofía, la sabiduría de Dios, sino el logos, la palabra de Dios, su Hijo eterno. Cuando Él se haga carne, entonces sí, Él revelará los misterios del Padre y de su amor. Él dará a conocer al Padre invisible. Y entonces comprenderemos cómo la sabiduría divina también es un atributo de la Santísima Trinidad y a nosotros se nos concede como don de la gracia, como don del Espíritu Santo, el don de la sabiduría. Gracias.